Viernes 4 de junio, lección número 10, el nuevo pacto. Para memorizar. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Señor, hoy es un día de preparación para que nuestras ropas estén listas, nuestras manos preparadas para recibir el sábado conforme al mandamiento. Que todo esté completo para que tú te pasees en nuestras habitaciones del hogar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. ¿Qué es el gobierno de Dios? Según el Salmo 97 y el versículo 2, dice con relación al Señor lo siguiente, y con relación a su trono. Jehová reinó. Regocíjese la tierra, alégrese las muchas islas, nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el asiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos denunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Dios es rey. Como ya hemos dicho, como Dios es rey, todo reino necesita tres cosas: lugar donde reinar, a quién reinar, y el trono para reinar. El trono de Dios está compuesto de su santa ley. Su santa ley, según el Salmo 97, Dios dice: justicia y juicio son el asiento de su trono. En el Salmo 84, en el Salmo 89, 14, leemos: justicia y juicio son el asiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Ve? El asiento de Dios está compuesto de dos prerrogativas divinas: justicia y misericordia. Si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, encontraremos que el arca del pacto era el lugar donde se sentaba Dios. ¿Cómo así? El arca del pacto era un mueble
era un mueble que tenía hecho de madera, de sitín, la más fuerte, la más dura. Esa arca estaba revestida de oro, implicando, ¿qué implicaba? Implicaba las dos naturalezas, el oro la divina y la de madera la humana. El arca del pacto tenía la humanidad y la divinidad de Dios. Pero el arca del pacto tenía 3 artículos necesarios para la lección. Dice que el arca del pacto tenía los 10 mandamientos, pero también tenía la vara de Aarón y también tenía, ¿qué más tenía? El maná en un frasco. Cuando Dios va a hacer el santuario bajo instrucción que le dio a Moisés, en Éxodo capítulo 25 nos dice el versículo 25, el versículo 10. Harán también un arca de madera de sitín. El sitín era una madera pardo anaranjado muy dura, que resistía cientos y cientos de años, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera la cubrirás. Luego dice, versículo 16, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. ¿Qué es el arca del testimonio? Según Deuteronomio 4:13 era la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces el 18 dice, harás también 2 querubines de oro labrado en martillo. Y luego el versículo 21 dice, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, es decir, las 2 tablas de la ley. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta, es decir, el propiciatorio que era de oro puro, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Ven? ¿Cuál era el sitio donde Dios hablaba con su pueblo? Era desde el arca del pacto. ¿Por qué? Porque en el arca del pacto estaba la gloria de Dios, la llamada Shekinah. Cuando el arca del pacto fue introducida, las 2 tablas de la ley, las 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el frasco con el maná, que es la reforma pro salud, de ahí se puso una tapa, una lámina gruesa, mejor dicho, una tapa gruesa de oro puro llamado Mercy Seat, o sea, el asiento del trono o de la misericordia. Y sobre esa tapa había 2 ángeles con sus ojos o con sus cabezas inclinadas mirando hacia sobre el arca del pacto, mirando específicamente sobre los 10 mandamientos. ¿Qué fluía del arca del pacto? Fluía la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, ¿quién era la gloria de Dios?
Cristo era la gloria de Dios. ¿De dónde salía la gloria de Dios? Salía del arca del pacto, específicamente de los 10 mandamientos. ¿Cuál de los 10 mandamientos tenía la mayor brillantez o la mayor gloria? Según el libro Primeros Escritos, el mandamiento que tenía mayor refulgencia era el cuarto. ¿Significa esto que el cuarto mandamiento, es decir, el sábado, es mayor que los demás? No, sino que el cuarto mandamiento refulgía más que los demás, dice la pluma inspirada, porque en él está descrito o definido quién es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando Moisés o cuando Aarón entraban a consultar a Jehová, Jehová contestaba desde el arca del pacto. Desde el arca del pacto. Y el versículo 22 dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, que era la tapa de oro puro de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, ahí era que Dios hablaba. ¿Qué implica esto? Que el asiento de Dios, o mejor dicho, el trono de Dios, su fundamento es ¿qué? Su fundamento es ¿qué? El fundamento es su ley. ¿Por qué decimos que el fundamento es su ley? Porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Recuerdan eso? En el Salmo 89, versículo 14, justicia y juicio son el asiento de tu trono. ¿Dónde estaba el asiento de Dios? En el lugar santísimo. ¿En qué cosa específica? En el arca del pacto. ¿Por qué se llama arca del pacto? Porque era el cofre contentivo de los 10 mandamientos o 2 tablas de piedra. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, el gobierno de Dios, no hay gobierno en la tierra que no se base en una ley. La ley del gobierno, la ley del Estado. Pues la ley de Dios siempre ha existido porque su justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, dice el Salmo 119, versículo 142. Es decir, la ley es tan eterna como el Creador, porque la ley es más que 10 mandamientos. La ley de Dios es una persona. Ya lo hemos dicho, que Cristo es la encarnación de la ley. Si Cristo es la encarnación de la ley, entonces la ley siempre ha existido, porque a Dios, así como Dios es eterno, su carácter es eterno. ¿Y qué es el carácter? El carácter de Dios son los 10 mandamientos. La imagen de Dios, la perfecta imagen de Dios es Jesucristo. Y Cristo es la personificación de la santa ley de Dios. Entonces, estamos mirando que el trono de Dios está formado de... El trono de Dios está formado de los 10 mandamientos. Es decir, no habrá un momento en que no exista la ley de Dios, porque repito, la ley de Dios es una persona más que un código moral o ético. ¿Me están siguiendo? Ahora, como la ley de Dios siempre ha existido, es eterna, ¿por qué? Porque la ley de Dios es una copia del carácter de Dios. Y si la ley es un trasunto o copia del carácter de Dios, mientras exista Dios, existe la ley. Y en consecuencia, la ley de Dios es la expresión de su gobierno. Por eso es que yo decía ayer que el pecado es transgresión de la ley.
y he explicado que transgredir la ley no es simplemente violarla. Y decimos que la ley no es simplemente violarla. Dice 1 de Juan 3:4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Esa frase, traspasa también la ley, se resumen en el griego en una sola palabra, la palabra anomía. Y la palabra anomía es un vocablo compuesto de dos términos. Un prefijo a, que significa contra, y nomos, que significa ley. Vuelvo ahora. ¿Qué significa anomía? Anomía no es una violación. En la teología se enseña que la palabra anomía no es violar la ley de Dios, es tú coger un martillo y golpearla para destruirla. Eso es la ley. Eso es cuando usted viola la ley. Es un intento de destruir la ley de Dios. El pecado es intento de destruir la ley de Dios, no es irrespetarla. Es un odio execrable para destruir la ley de Dios. Ahora, yo hago una pregunta. Dice aquí, porque el pecado es transgresión de la ley. Allá repite la palabra anomía. Cuando usted vaya a pecar, piense que la palabra transgresión de la ley, que en el griego es anomía, implica un odio execrable para la ley. ¿Por qué? Porque usted intenta destruirla. Ahora, ¿cómo yo sé que la ley de Dios es una persona y esa ley es el pacto? ¿Cómo yo sé que la ley de Dios es una persona y no un código de 10 mandamientos? Cuando José estaba en Egipto, ¿quién lo tentó? Lo tentó el diablo a través de una mujer, la esposa de Potifar. Ustedes saben que Potifar era eunuco. Si era eunuco, era impotente sexual, pero tenía una esposa, porque todo alto funcionario debía tener su esposa como prurito del reino, como exigencia del reino. Ahora fíjese cómo es que el mismo José considera la ley de Dios como una persona. Lea conmigo en Génesis 39. Versículos 7, 8 y 9. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino para ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra la ley? Es así que dice, no, y pecaría contra Dios. ¿Por qué? Porque para José la ley de Dios no eran 10 mandamientos. La ley de Dios era más que eso, era una persona. Por eso es que dice, ¿cómo pues haría yo ese gran mal? ¿Qué mal? El mal del adulterio. Y pecaría contra Dios. ¿Ves? Para José la ley de Dios era una persona. ¿Por qué la ley de Dios es eterna? Porque es la expresión del carácter de Dios. ¿Saben? La lección de esta semana nos habla del nuevo pacto.
¿Por qué nuevo pacto? Siguiendo con el hilo del estudio. Si la ley es una persona más que un código moral, entonces yo cuando peco entristezco a la persona ley y no a la ley en 10 mandamientos. Cuando vayamos a pecar, pensemos que la ley llora, la ley sufre, y ningún libro sufre, ni ninguna ley sufre, pero la ley de Dios sufre porque es una persona. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? Porque el pueblo de Dios consideró la ley de Dios como 10 mandamientos y no como la expresión de su carácter y de su persona. La ley de Dios es el pacto, según Deuteronomio 4:13. Esa ley nunca ha sido ni será nuevo pacto, porque el pacto de Dios es eterno. Y como es eterno, en el libro de Jeremías nos dice: he aquí vienen días, dice Jehová de los ejércitos, en los cuales haré nuevo pacto. La palabra nuevo en el hebreo significa renovar, no hecho de lo que no existía. Es el mismo pacto, pero colocado en un sitio que el judío se resistía a que estuviera, en el corazón. Por eso es que es nuevo, porque es nuevo, porque se va a escribir donde estuvo antes del pecado, en el corazón de Adán, en el corazón de Jesús y en el corazón de Lucifer. En un sentido, la mente es el lugar santísimo del cuerpo. ¿Dónde es que Dios va a escribir su ley? Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, versículo 33. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus ¿qué? En sus corazones. ¿Cuál es el lugar santísimo del cuerpo humano? La mente. Porque Jesús dijo: como piensa el hombre, así es él. Y la ley es la mente de Dios. ¿Aló? La ley es la mente de Dios. ¿Puede haber un ser racional sin mente? No. No. Entonces, el propósito de Dios era que esa ley estuviera donde siempre estuvo. Y cuando digo ley, me refiero al pacto. Y ayer yo les dije que el pacto es una persona. Porque si el pacto es la ley de Dios, entonces el pacto es una persona. Y lo he probado por el concepto que tenía José de lo que era pecar, ofender a Dios y no a un código moral. Y cuando lo veamos así, entonces nos va a doler mucho pecar, porque es una tristeza que se le produce a Cristo cada vez que lo ofendemos. Yo hago una pregunta: si la ley de Dios, si el pecado es anomía, es decir, violación de la ley de Dios, no. El pecado es odio a la ley de Dios. Es una execración a la ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿es el plan de destruir la ley de Dios para que no exista más? Pregunto,
Si Cristo es la ley de Dios encarnada, ¿qué hizo el pueblo de Dios que guardaba la ley en letra y no en el espíritu? La guardaba según sus obras y no según la obra de Dios en el corazón. ¿Sabe qué pasó? Que la misma ley en persona fue clavada en la cruz. La misma ley en persona fue clavada en la cruz. Dicen algunas religiones, ¿ve? La ley de Dios fue clavada en la cruz y ya no somos salvos por ley, sino por gracia. Ajá. Y esa ley no resucitó al tercer día. Pues si la ley encarnada fue crucificada, que es Cristo, y al tercer día resucitó, y aquí que vivo para siempre. Si Cristo resucitó, como dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice el versículo 18, y el que vivo y ha sido muerto y vivo, es decir, y estoy viviendo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Está diciendo con eso que Cristo tiene toda la autoridad para levantar a los muertos y la autoridad para destruir al que tiene el imperio de la muerte, es a saber el diablo, como dice la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Entonces, mis hermanos, estamos mirando que la ley de Dios, cuando la violamos, estamos ofendiendo a una persona. Entonces, cuando Cristo resucita, ¿qué resucita? Resucita la ley, y como vive para siempre, esa ley es eterna. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice en el Antiguo Testamento uno de los profetas mayores. Hermanos, el propósito de Dios es colocar la ley donde originalmente estaba. Y esa colocación es lo que se llama el nuevo pacto. Ay, se acabó el tiempo. Continuamos mañana. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Hace mucho tiempo ya, desde la eternidad, sufrió la burla y la crueldad, la hazaña y la maldad, sin un hogar donde morar, rodeado por el mar. Cual buen pastor él me buscó y su vida sin brindar. Resucitó el amor en esplendor y gloria, cargó con la victoria. El amor resucitó, el amor resucitó, y la tumba que ya se tornó en un signo de esperanza, intercede allí por mí. El peso de su cruz, sufrió la muerte él por mí, para así poder vivir. Llegó el momento de morir, alzado en una cruz, y por la fe pudo vencer, aunque el Padre le escondió su luz. El amor resucitó en esplendor y gloria, cargó con la victoria. El amor resucitó, el amor resucitó, y la tumba que ya se tornó en un signo de esperanza, intercede allí por mí.
intercede a